Buenas tardes y bienvenidos a Historias dignas de ser contadas. Hoy tenemos el tremendo privilegio de que esté con nosotros Andrea Fernández desde México. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, David, y muy contenta de que me hayan hecho esta invitación. Siempre es un privilegio estar platicando con el equipo de Luis y Ana Collantes, tremendos líderes a los cuales les queremos y les agradecemos tanto, y estar aquí en Máquina de Networking en esto y de que es historias dignas de ser contadas. Me halaga muchísimo su invitación. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a ti, Andrea, y por supuesto a Luis y Ana por fomentar y tener la oportunidad de que estéis con nosotros. Bueno, pues como cada tarde, Andrea, la primera pregunta quizás sea la más fácil o la más difícil, no lo sé, pero te toca presentarte. Así es que, Andrea, por favor, nos dices quién es Andrea Fernández. Claro que sí, con gusto. Mira, yo me defino como una mujer idealista, una gran alumna toda la vida, muy obediente y con este positivismo pues que me hizo ver la oportunidad de negocio de una vez. Cuando ellos presentan, yo me enamoro porque creo que esa fue una constante en mi vida. Un poco de mí es que nazco un 7 de octubre en Mérida, Yucatán, que es una ciudad que está en el sureste de la República Mexicana, en una familia de 3 hijos, 2 varones y yo. Y siendo la más pequeña y la única niña, pues siempre mis papás muy pendientes de mí. Y pues una formal en donde papá y mamá me tocó todavía esa época donde solo papá tenía que ir a trabajar, así que mamá siempre en casa y me impregnan unos valores que son los que son mis banderas hasta este momento, que es de ellos aprendí la responsabilidad, el servicio, unas personas muy generosas siempre, así que fue fácil esa etapa de mi vida y bueno, pues me encantó, ¿no? Me encantó esta niñez, esta juventud y pues eso es un poco lo que puedo hablarte de. Qué importantes esos valores que ya desde pequeñita recibiste en casa, ¿verdad? Así es, David. Yo creo que, como dicen, los valores se maman en casa y es precisamente a través de ellos que nos vamos abriendo camino en la vida, ¿no? Y creo que Andrea es el producto de estos profesores, de estos maestros de vida, de sus padres, de líderes que pues tuvieron una expectativa siempre de mí que pues yo creo que se correspondió, ¿no? Siempre alentándome, siempre pidiéndome, siempre confiando en que podía hacer las cosas mejor y eso pues me encantó. Yo creo que fui una persona muy amada de contar con maestros que tenían esta forma de hallar en mí a lo mejor alguna cualidad y lo que hacían era reforzar. Así que pues eso me llevó a ser una buena estudiante, me encanta aprender desde siempre este descubrimiento de conocimientos y comprobarlos en mí que funcionaba, bueno, eso me llevó a ser una estudiante de muy buenas calificaciones y gracias a tuve siempre la confianza de mis padres, ¿no? Muy bien, y además por lo que sabemos de ti, eres una entusiasmada del crecimiento y de todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo creo que descubro el desarrollo personal en su máxima presión cuando empiezo a entrar en contacto con Amway y su sistema educativo. Yo creo que de niños podemos tener una formación, una educación en base a pues muchas materias que nos dan en la escuela y hablamos de tantos temas, pero pocas veces nos van a manejar todas estas emociones, cómo canalizarlas, qué es el ponerse una meta, cuando no te sale, cómo frustración y todas estas cosas que se involucran, ¿no? El empezar a formar un criterio. Yo creo que eso fue algo que me encantó cuando yo descubro convención. A mí eso fue algo que me llegó al corazón, hace descubrir
que yo podía ser muy buena alumna en toda esa historia de estudiante y demás, universitaria, pero una convención me abre los ojos hacia que somos de nuestros resultados y que podíamos ser mejor cada vez. Eso me digo. Sí, muy bien, porque además, por lo que he podido, lo tuyo con Amway fue un amor a primera vista. Así es, David. La persona que estaba, un vecino, nosotros nos trasladamos de Mérida a Cancún porque yo tenía la ilusión de vivir a mí me encantaba, siempre que íbamos de vacaciones nos íbamos para Cancún y un día yo empiezo a soñar con la idea de ir a vivir para allá. Entonces mi papá siempre ve cuando ya empieza a terminar la preparatoria y te preguntan qué vas a estudiar. Y él tenía la ilusión de que yo fuera doctora, porque en la familia de mi papá y también mi hermano y mi otro hermano han siempre estudiado medicina. Y él piensa, la niña va a ser médico, ¿no? Va a ser doctora. Y yo le salgo con que no, porque pues a mí no me llamaba la atención. Y me dice, ¿y tú qué vas a estudiar? Y un día llegan a la preparatoria anunciando una carrera que era la licenciatura en Administración de Empresas Hoteleras y se cursaba en la ciudad de Cancún. ¡Wow! Eso para mí es, ya sé que voy a estudiar del contenido de la carrera, me llamó mucho la atención. Y pues yo lo que soñaba era vivir allá, así que llegué con mucha emoción con mi papá y le dije, papá, ya sé que voy a estudiar, pero hay que trasladarnos a Cancún. Y también le encantaba la idea, pues se trasladaron conmigo y ahí estábamos y yo hice la carrera y justo cuando termino la carrera, mi papá me dice, fíjate que el vecino quiere platicar contigo de negocios, que te espera porque va a explicarlo en su departamento, él y su esposa van a estar dando la explicación de lo que es. Después de muchas citas, porque la verdad es que no fui inmediatamente, logro estar sentada en la sala de la casa de esta pareja. Y fue muy emocionante ver que ellos estaban arrancando Amway en México, que en 1991 estaba esto en todo su esplendor. Y él termina de explicar la oportunidad, él le pregunta a los que estábamos ahí como invitados, ¿quién está listo para empezar? Y yo de inmediato levanté la mano. Me acuerdo mucho que le decía, muéstrame los productos, yo quiero ver los productos. Y no los tenía porque todavía no le llegaban. Él dice, bueno, pero es que tengo revistas y tengo catálogos, decía. Y su kit, sí lo van a pedir, pero llega en no sé cuántos días. Y yo de inmediato empecé y con la ilusión de pues, que había la oportunidad de trascender, de hacer cosas grandes en Amway. Y me llamó muchísimo la atención. Yo sí me la creí, David, ese día cuando él dice puede llegar a esto, yo le dije, yo para mis adentros decía, claro que puedo. Y creo que esa es una de las creencias que todos tenemos cuando vemos la oportunidad, que creemos en la oportunidad, pero también creemos en nosotros mismos. Y eso me pasó a mí. En tus posibilidades, ¿verdad? Así es. Así es. Esa creencia inicial, ¿de dónde nacía? ¿Ya lleva contigo esa creencia? ¿O digamos que la oportunidad era tan obvia que no pudiste? Bueno, yo creo que es una combinación de dos cosas, ¿no? Yo creo que la actitud de enfrentar retos, de aventarte, de hacer proyectos, eso es algo que fui desarrollando desde siempre. En la escuela, por ejemplo, cuando nos marcaban un trabajo en equipo y demás, para mí era muy emocionante hacerlo y que queda bien hecho, ¿no? Y que podíamos ser sobresalientes en algo. Y eso, pues, definitivamente va reforzando tu autoestima. Yo creo que venía de una autoestima que se había estado desarrollando desde siempre, ¿no?
en toda mi etapa estudiantil, los que en nuestro equipo éramos los que siempre ganábamos el banderín de disciplina, de constancia, de puntualidad, de todo, ¿no? Entonces yo venía ya con un entrenamiento, incluso en la carrera, estaba terminando la carrera, pues acababan de hacer una ceremonia en donde yo estaba reconocida con mejor promedio, así que yo estaba enfocada en que lo que me propusiera yo lo podía hacer si tenía esfuerzo y si le ponía ese entusiasmo. Y creo que cuando presentan la oportunidad de negocio a Amway, yo lo vi así. Él dijo, tú armas, y yo visualicé el equipo que generalmente cuando nos organizábamos, ¿no? Entonces yo decía, pues si es que el equipo ya lo tenemos, estamos acostumbrados a ser los que siempre ganan con proyectos. Este proyecto es uno más y me emocionó. Yo dije, seguro que si yo voy y le digo al equipo, el que estábamos recién egresados, que íbamos a hacerlo, pero que íbamos a ganar mucho dinero, ¿no? Y siendo jóvenes, yo tenía 22 años cuando escucho por primera vez la oportunidad de Amway, pues los sueños están a flor de piel, ¿no? Los de querer viajar juntos, hacer muchos proyectos. Yo me acuerdo como estudié administración de empresas, me habían ofrecido un trabajo, David, porque por el mejor promedio ya había directivos de cadenas hoteleras que pedían a la universidad estos talentos, ¿no? Para llevarlos al hotel. Y yo recuerdo cuando el director me manda a llamar y me dice, Andrea, ya tienes un puesto en tal hotel. Y como yo ya estaba inscrita en Amway, yo le dije, no, gracias, porque yo ya tengo mi negocio. Entonces, pues yo vi en Amway una gran oportunidad de desarrollarme como empresaria y pues no sabía, ¿verdad? Todavía ingenuamente que mis amigos a lo mejor no iban a aceptar, pero en mi mente funcionaba que sí, ¿no? Muy bien. Y desde entonces, enganchada al sistema educativo, dime una cosa, ¿cuál es el precio que pagamos por no crecer? Uf, definitivamente nos privamos de una vida llena de significado, ¿no? Cuando decidimos no seguirnos desarrollando, tú mencionas en tu libro, que a propósito, pues te felicito muchísimo, una gran obra, que me Gracias. encanta. Dices, haz de tu vida una historia digna de ser contada y creo en eso. Creo que somos responsables de desarrollarnos tanto que nos sintamos orgullosos de nosotros, de hacer cosas, hacer grandes contribuciones para los demás y que esto se traduzca en un legado. Creo en esa trascendencia, eso fue algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Cuando regreso a que mi padre me dice, ¿y qué vas a estudiar? Porque él en su mente solo la medicina era un aporte a la humanidad y él tenía mucha fe en que yo hiciera eso, ¿no? Pero cuando le digo, no, papá, es que yo no puedo ver la sangre, yo me desmayo, no me llama la atención. Y él decía, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? No sé, todavía voy a hacerlo. Y él dijo algo, David, me dijo, no sé qué vas a estudiar, pero asegúrate de que sea algo que aporte algo muy bueno a la humanidad. Y cuando yo empiezo a avanzar en Amway, yo me enamoré del proyecto porque regresaba y le decía a mi papá, encontré cómo voy a hacer esa gran contribución de la que tú me hablabas. Entonces yo creo que eso, David, eso es algo que luego pues él con el tiempo me dijo, es bien, no estudiaste lo que yo esperaba, pero definitivamente estoy muy orgulloso de lo que Luis y tú están haciendo. Y eso me reconfortó muchísimo, ¿no? Así que sí, Fantástico. hay que No te desarrollarse. decía. Uh-huh. Sí, sí, sí. Además, a mí me parece que en muchas ocasiones tenemos que tener la consideración de que nuestro legado, la continuidad del legado que recogemos, ¿no? De nuestros padres y en este negocio, pues también de nuestra línea de auspicio, en vuestro caso,
pues posiblemente de Mario Rodríguez, ¿no? A quien he visto en vuestro conocimiento de diamante hacer un speech precioso. Siente cuando estás escuchando a todo un Mario Rodríguez dando ese discurso de bienvenida, de reconocimiento, el día en que os entregan a Luis y a ti el pin de diamante. Definitivamente, David, es una emoción muy grande. Nuestra historia ha cambiado a partir de que coincidimos con la vida de Mario. Nosotros en un primer momento, cuando yo decido emprender esta oportunidad, historia que fue de 1991 hasta el 98. Y en esa etapa pasaron tantas cosas. Pasé de los maestros de ese momento pues a muchas experiencias que tuvimos que vivir con todas estas situaciones que se suscitaron en ese entonces en México. El negocio entró en una crisis tremenda, el país como tal, la economía y pues la falta de experiencia quizá en esos momentos de liderazgo y de nosotros mismos, ¿no? Que a lo mejor no habíamos entendido cómo hacer producir este negocio y enfrentar crisis, pues hicieron que mucho de lo que se había construido se desvaneciera. Y en ese momento que Luis y yo estábamos tomando decisiones sobre qué hacer y demás, dónde tener a nuestro hijo, mis padres ya habían regresado a Mérida y nosotros estábamos ya con el bebé en camino y qué hacer. Y mis papás insisten en que viniéramos a Mérida a vivir para que mi mamá pudiera con el bebé. En esa transición de irnos de Cancún a Mérida a tener el bebé, pasaron tantas cosas, porque lo que habíamos dejado en Cancún aparentemente en pausa se terminó de desmoronar. Y entonces vino así como una angustia y es después de varios años de estar en Mérida atendiendo al bebé que llega de nuevo la oportunidad y ahora anunciada por el equipo de Mario Rodríguez, que lo estaba haciendo en la ciudad de Mérida. Y pues para nosotros fue un reencuentro con que nos llenó nuevamente de ilusión, pero también David y yo creo que por las experiencias pasadas teníamos cierta reserva sobre entregarnos nuevamente y queríamos saber, o sea, teníamos todas estas expectativas acerca de quién sería nuestro maestro esta vez, quién nos podía liderar ahora camino más certero. Y cuando empezamos a Mario lo conocimos, me acuerdo muy. Ustedes pues se imaginarán que nosotros vivimos en el sureste y Mario vive en el noroeste, o sea, de punta a punta de la República. Nosotros conocemos primero por su gente de aquí de Mérida. Y cuando los escuchábamos hablar, ellos hablaban de un líder congruente, un líder íntegro, hablaban de un líder profesional, un líder que les enseñaba a hacer su negocio productivo. Y Luis y yo estábamos fascinados con la idea de conocerlos. Nosotros entramos nuevamente en noviembre de 2006. Giancarlo ya tenía 8 años, nuestro hijo ya tenía 8 años. Y después de estos 8 años de pausa en el negocio, donde yo esos 8 años extrañaba el sistema de capacitación, extrañaba las convenciones, yo le decía a Luis, podemos ser extraordinarios con cualquier trabajo que nosotros emprendamos, pero lo que obteníamos en Amway no nos los va a dar nadie. Así que en esa pausa, yo lo que deseaba era volver a Amway, pero no sabíamos con quién. Cuando estas personas nos vuelven a dar la oportunidad y nos hablan de su líder que acababa de calificar como nuevo diamante y estaban tan orgullosos de él. De noviembre que arrancamos nuevamente, conocimos a Mario hasta enero. Y cuando lo conocimos fue un clic de inmediato, porque él empezó a notar en nosotros esta sed de volver a aprender, de aprender cómo se hacía un Amway 8 años después. Así que pues, extremadamente agradecidos con él, porque fue él el que a través de Mérida vuelve a despertar todo lo que ya se había
en aquellos años construido en el sureste de México. Y ahí vuelve a aprender todo, David. Imagino que ese momento, como te decía, de escucharle presentaros sería entonces un momento de gratitud, de reconocimiento y de sentir que por fin lo habéis conseguido, ¿verdad? Claro, bueno, la idea de que Mario haya confiado tanto en nosotros y que nos haya mostrado un camino en el cual ahora podía hacerse realidad, aquel sueño interrumpido, ¿no? A mí algo de lo que más me afectó en una primera etapa de separarnos o distanciarnos del proyecto era que yo le decía a Luis, es que cómo es posible si íbamos para allá, íbamos a poder llegar a Diamante, íbamos a estar con toda nuestra gente, tanto que se ha trabajado, qué ha pasado, por qué, y nos hacíamos tantas preguntas. Yo creo que fuimos reconocidos. David, quiero contarte que se estaban cumpliendo exactamente 25 años de Amway en México, de haberse aperturado. Y yo un año antes le decía a Luis, posible que en todo este tiempo no hay diamantes en esta zona del país. Nos han demostrado que hay diamantes en la zona central, en el norte muchos, como Mario, como varios que ya habían logrado el tan anhelado nivel, pero aquí en la zona del sureste parece como si no pudiéramos. ¿Cómo es posible? Y entonces creo que esa fue nuestra cruzada cuando nos comprometimos con Mario que íbamos hacia allá, a que íbamos, por ejemplo, a los demás de que sí se podía hacer. Entonces, pues el día del reconocimiento, imagínate, cuando Mario está en el escenario, nosotros la parte de atrás del salón, listos, un día maravilloso de muchos preparativos y demás, y la convención, David, era en Cancún, donde había empezado todo. Entonces, para mí, bueno, se me volcaba el corazón y oíamos a Mario presentarnos y cuando él menciona esas palabras, dice, ayúdenos a recibir a los primeros diamantes del sureste. Eso, bueno, para mí era como un ciclo cumplido de tantos años atrás, pero creo que todo pasa para bien. Siempre he pensado eso y que estábamos con el líder correcto en el momento adecuado, con el equipo que no podía ser el mejor porque estábamos todos unidos ahí. Se logró de todos, David. Así que, pues, es una voz entrecortada, verlo al llegar con las lágrimas, pues esta era una emoción tremenda, ¿no? Para nosotros. David. Y me imagino que entre vuestros sueños y a poder repetir lo propio, pero recibiendo vosotros a vuestros diamantes. Por supuesto, y ya tuvimos la fortuna, después de que en el roto el hechizo de que en el sureste no se podía, entonces en los siguientes años calificar a pareja, una pareja maravillosa de la ciudad de Cancún, precisamente, que son Jenny y Rolando Torres. Y ellos fueron reconocidos como nuevos, estábamos Mario y nosotros para recibirlos a ellos. Y fue en un encuentro nacional precisamente de Momentum Pro, en el centro de la República, estaba toda la familia de la organización reunida y fuimos los diamantes que ya habíamos calificado, los que recibimos ahora a esta familia de diamantes, a Rolando y a Jenny Torres. Y eso fue muy, muy satisfactorio. Yo creo que es a los hijos llegar a todo lo que tú has aspirado, ¿no? Definitivamente. Me, me imagino que será la consagración de la transmisión de ese legado, porque al final vosotros ya lo habéis conseguido, pero ya sabemos, ¿no? Pues siempre os escuchamos antes que lo que realmente queréis, lo que realmente deseáis, para lo que realmente estáis es para tendernos la mano y ayudarnos a nosotros a llegar, ¿no? Y me imagino que ese día, ese momento, pues efectivamente sería el sello de oro a esa idea. Así es. Definitivamente creo que la oportunidad que nos da Amway no solamente de mejorarnos a nosotros mismos, su lema como tal
ayudar a la gente a vivir mejor, se hace realidad cuando uno empieza a ser esa guía para otras familias. Esa noche nosotros habíamos pedido a cada uno de nuestros frontales que subieran con todas las mujeres vestidas de verde, porque pues por muchos años teníamos esta costumbre de que si se llegaba a Esmeralda, el reconocimiento, la mujer iba con todo el vestido hermosísimo, color verde, esmeralda, ¿no? Y su pareja con ese traje muy elegante, con un smoking quizá. Y esa noche que fuimos reconocidos, David, entonces cada una de las parejas frontales nuestras invitado a hacer eso, a que ellos también se vistieran así para que nos tomáramos una foto grupal y fuera el inicio de una carrera para ahora construir sus sueños, su libertad financiera, no solo quedarse en Esmeralda, sino de ahí brincar a Diamante. Y bueno, pues eso está en proceso. La primera que ha llegado a Diamante son Jenny Rolando, pero se están construyendo en cada una de esas familias esta libertad financiera que definitivamente merecemos todos. Muy bien, pero para eso, como cuentas en el audio hábitos, el poder de los hábitos, perdón, hay que pasar de gusano a mariposa. Por supuesto. Y darnos cuenta que en esta historia, ¿verdad? Que como le dice ese conejito al gusano, ¿no? Ese gusano que se va arrastrando con tanto entusiasmo porque soñó que estaba en una cumbre y que desde ahí veía el bosque, y cuando el conejo le cuestiona, ¿no? Y le dice, ¿a dónde vas con tantas ganas, gusanito? Y él le dice esto, y el conejo se ríe de él, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo se te ocurre, gusano loco, que vas a poder lograr llegar ahí? ¿No te das cuenta dónde estás y cómo eres? Y sin hacer caso, que yo creo que esa es la gran invitación a que sin importar lo que otros nos dicen, las críticas, las burlas, el cuestionamiento de si podremos o no, que continuemos avanzando hacia esos ideales. Y ya vemos en la metáfora cómo un buen día ese gusano se transforma en mariposa y con esas alas multicolor libres puede volar hasta su sueño, ¿no? Y yo pregunto ahí que quién tenía razón, o sea, que si el gusano tenía razón, perdón, el conejo. Y entonces, pues mucha gente dice, no, es que se quedan pensando y dicen, no, es que sí tenía razón, no, es que no. Pero en la realidad es que si queremos lograr las cosas, vamos a tener que pasar por ese proceso de transformación y estar dispuestos, ¿no? Quizá los valores con los que he llegado hasta ahora no son suficientes para el siguiente nivel y voy a tener que desarrollar esas virtudes, estas habilidades, como lo que está pasando ahora, ¿verdad, David? Con todo esto de la pandemia, que nos tiene a todos aprendiendo nuevas habilidades de comunicación vía medios digitales y pues habrá que adaptarse y seguir avanzando. Sin duda, además nos está ofreciendo un universo de posibilidades, ¿no? Hace unos meses sería impensable que este espacio, por ejemplo, tuviera lugar o que tantas personas nos escuchen. Ahora hemos pasado de un mercado local a un mercado completamente deslocalizado, toda vez que hay 7.800 millones de personas. Bueno, no todo el mundo tiene acceso a Internet, pero hemos pasado de un utilizado a un público completamente global. Así es. Y yo te he de confesar que pues yo siempre con este contacto humano y el trabajar juntos, el ser amigos, que ese es uno de los valores que tenemos en el equipo, damos un especial lugar a lo que es la amistad. Pues un grupo muy unido, muy siempre de celebrar todo. ¡Ay, llegamos a tal, hagamos fiesta! Entonces, pues veníamos de eso, ¿no? Veníamos de hacer ejercicio juntos, veníamos de celebrar, de hacer, de planear, de darnos el mundo. Y de repente con esto, yo en lo particular no era tan diestra.
es él el que se encargaba de esa área. Pero hoy, David, me enfrento a este reto de, pues, de manejar bien la tecnología para que ambos vamos a ser más efectivos. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, porque se junta el trabajo, ¿no? Y entonces, pues he estado dispuesta a aprender y ahí voy, ahí la llevo, usando aplicaciones para crear videos, para podernos comunicar, para poder contactar por redes sociales, o sea, y yo lo veo, Luis, como es mi tercera ola en este negocio, ¿no? Porque es la primera, como lo hacíamos en el pasado. Luego, cuando retomamos el negocio y lo hacemos con Mario de nueva cuenta vez, aprendiendo nuevas habilidades. Y ahora con esta, ¿no? Que nos orilla a vencer estos límites e ir por más. Sí, sí. Oye, estaba pensando que me ha parecido realmente hermoso lo que decías de la amistad, ¿no? Qué bello vehículo para alcanzar el éxito y para vivir. Qué gran palabra. Así es. Definitivamente creo que la oportunidad que Amway nos da es que en el encuentro con las personas, ya sea presencial como antes o virtual como ahora, nos permite, David, no solamente convivir con nuestros equipos. A mí se me hace propuesta de ustedes, esta iniciativa, me ha encantado a partir del día de la invitación de Luis, cuando yo veo lo que ya tienen los contenidos, me llama tanto la atención escuchar las historias de los demás, porque a veces te centras en lo poco junto a ti, te limita esta visión y cuando la oportunidad nos abre esta plataforma para aprender de los demás. Quiero decirte que una de las entrevistas que has hecho que más las empecé a ver y eso de que te entusiasma y ves otra, fue la de Yadira Romanillo. Y de inmediato la reenvié a un grupo de mujeres en nuestro equipo. Yo soy una fiel seguidora de estas causas de la mujer como líder, ¿no? Y me encanta y he promovido muchísimo en nuestro equipo. Hay una comunidad de mujeres, muchas de ellas que quizás han hecho solas, y también las que tienen pareja, a todas las mujeres les hice un llamado y estamos con un movimiento, ¿no? Un movimiento que tiene como bandera la causa del entrenamiento de los niños, el cuenta con 5, ¿no? Y cuando yo escucho la entrevista de Yadira Romanillo, el mensaje que esta mujer con esa fuerza, con esa sensibilidad da, el mensaje que les da a las mujeres, tomé esa entrevista y la reenvié al equipo de las mujeres y tuvo un efecto multiplicador, David. Es que esto, como tú dices, es una oportunidad de hacerlo juntos y de hacer un roce de talentos, de habilidades, de formas tan distintas de hacer el negocio como haya empresarios Amway en el mundo, ¿no? Me encanta. Oye, Andrea, qué bonito eso que cuentas, porque es verdad que este negocio, además de todo, te da la posibilidad de trascender, como decíamos antes, no solamente creando equipos, sino haciendo cualquier tipo de labor social que uno considere o con la que se siente identificado. Claro que sí. David, mira, yo cuando empecé el negocio de Amway, recuerdo muchísimo que en nuestra auspiciadora y la pareja, ¿no? Que nos empieza a promover una convención en la Ciudad de México. Es decir, antes las convenciones eran, centralizaban en la capital del país y todos íbamos hacia allá. Y era muy emocionante pues transmitirle a la gente la importancia de ir a una convención y vivirla, porque nos hablaban de que las convenciones nos iban a cambiar la vida. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué tanto nos van a decir ahí o de qué se tratará esa convención que te cambia vidas, ¿no? Entonces, pues íbamos con mucha ilusión. Y yo me acuerdo que fui a mi primera acción como a los 6 meses más o menos de haber iniciado el proyecto. Y definitivamente la convención me cambió, porque en esa convención salían oradores
que su mensaje te llegaba al corazón. Escuchar sus historias, escuchar todo por lo que habían tenido que pasar. Eran tiempos, en ese escenario tú podrás imaginarte un Luis Costa, que yo me acuerdo cuando Luis y Cristina Costa salían al escenario y empezaban a hablar de todo. Era espectacular, o sea, realmente nos movían a soñar. Luis, un gran soñador, y pues imagínate un Iván y Mili Morales, nosotros los conocimos, nos estirábamos hasta no más, porque cuando vivimos esa convención y te cautiva la forma en la que te están diciendo con tanto amor, pero también con tanta congruencia, que tú también puedes lograr esos sueños, que tú también puedes resolver tu vida, que tú también puedes vencer esas limitantes que tengan. Y yo, imagínate, con 22 años, escuchando todo eso, a mí me maravilló. Entonces, pues regresa uno con unas ganas de venir por más para llevarlos a que escuchen que este es el camino hacia esa libertad y hacia darle lo mejor a la familia. Yo en ese momento pues no estaba casada, no tenía a mi niño, pero sí soñaba con darle a mis papás una gran satisfacción y una gran seguridad para su vejez. Yo decía, es que yo voy a poderle dar a ellos algo de lo mucho que ellos me han dado, y eso me emocionaba. Pero en una de esas convenciones, David, sale un orador que a mí me impactó. En ese momento este orador era el promotor de una cultura que se acercaba al siglo XXI, que era el ser excelente, y él se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Amway, como parte de la organización, el equipo que en ese momento hacía las convenciones, lo había contratado como orador externo y nos dio una cátedra acerca de que se acercaba el siglo XXI y que quien no estuviera dispuesto a cambiar, a actualizarse, a hacer las cosas con calidad, pues no iba a poder con ese mundo de cambios vertiginosos, nos decía, ¿no? Entonces, cuando yo escucho todo eso, a mí me gustó tanto que de inmediato en uno de los recesos de la convención había una mesa con el personal de este orador, porque él en la Ciudad de México tenía un colegio de graduados en alta dirección y tenía una maestría que estaba antes en ese momento. Entonces, yo decía, wow, esta información, yo quisiera tenerla, pero también tenerla para nuestro equipo. ¿Cómo podríamos llevar esto a Cancún? Y recuerdo que me acerqué a esa mesa y pedí informes. Y le pregunté, bueno, ¿este colegio cómo es? ¿Cómo es eso de la maestría? ¿Esto es para todos o para quiénes? ¿O qué? Y entonces ella dijo, ¿dónde vive usted? Y yo le dije, yo vivo en Cancún. Ah, pues vamos a ver si hay representante de nosotros en Cancún. Déjeme ver. Entonces, abrió ahí sus formatos y dice, ay, no tenemos representante en Cancún. Y le digo yo, ¿y qué hay que hacer para ser representante de ese colegio en Cancún? Ah, bueno, y entonces me pasa una serie de requisitos, David. Y yo dije, esto lo puedo hacer. Creo que eso es lo que me ha caracterizado y doy gracias a Dios de verdad por esta autoconfianza de decir, yo lo puedo hacer. Dígame qué se necesita. Y para no alargarme tanto, terminamos siendo los representantes de este colegio de graduados en Cancún. Entonces, uno de los requisitos era que para organizar esa maestría, tú tenías que tomarla. Entonces, imagínate si yo era eso lo que quería. Entonces le decía, claro, si yo la voy a tomar. Entonces, nos tocaba organizar, ser el puente entre el colegio, sus oradores, que fíjate que paradójicamente no daba el curso, algunos de los módulos, no los daba Miguel Ángel Cornejo, él solo daba conferencias. Los cursos, David, los daban puras eminencias, cada uno en su área. Había japoneses dando calidad integral, había expertos en comunicación dando tecnocomunicación. Se supo armar de un buen grupo. Y, ¿cómo ves? Con el tiempo ahí nos tienes a Luis siendo organizadores de empresarios cancunenses que quisieran tomar la maestría
y nosotros ahí metidos. ¿Qué hicimos con esa información, David? Cada módulo de la maestría lo transformábamos al lenguaje Amway y se lo dábamos a nuestro equipo. Para mí fue apasionante el ser ese traductor de tantos términos empresariales y cosas que solo aparentemente eran para los líderes de esos grandes consorcios, era aterrizarlo a nuestra realidad, a nuestro entorno, a nuestro equipo, y eso me encantó. Terminamos la maestría y precisamente una de las maestras que formaba parte de este grupo nos dijo, ustedes tienen madera, y como veía lo que hacíamos, dice, ya ustedes pueden hacer esto también por su cuenta. Y qué bueno que nos lo recomendó, porque con el tiempo ya no renovamos esta exclusividad con el colegio, ya habíamos terminado, y pudimos Luis y yo empezar a hacer nuestros primeros pininos. Y te estoy hablando de, estábamos sacando cuentas, David, y este año cumplimos 25 años como formadores. Entonces, pues toda una vida, porque empezamos a atender a empresas, empezamos a diseñarnos, hicimos una acreditación para diseño e impartición de cursos. Entonces íbamos, detectábamos necesidades y le armábamos el curso a su medida. Y eso fue lo que hicimos, eso muy intensamente, ese tiempo que estuvimos. Y por eso le decía a Luis, podemos ser diamantes en esto también, pero definitivamente como amo y nada. Así que, pues claro que se puede trascender en esto y claro que podemos usar todo lo del sistema educativo, David. Yo lo comparo con todos los estudios que luego hicimos y créeme que el sistema educativo que Amway nos provee es un mundo de posibilidades a un muy bajo precio, porque no tenemos que tomar esas maestrías tan costosas si lo tenemos al alcance de la mano. Aquí una persona que, sin importar qué estudios previos tenga, tiene esta gran posibilidad de hacer carrera en su desarrollo, en expandir todas estas dimensiones que tú mencionas también, y que toda esta física, mental, emocional, espiritual, llegue a niveles donde sea natural que tu éxito llegue porque tú estás preparado para hacerlo. Sí, a mí lo que más me gusta del sistema educativo, más allá de los conceptos, es la capacidad que tiene para fortalecer el sistema de creencias. Porque personas que lo habéis conseguido, nos estáis diciendo que se ha conseguido consiguiendo. ¿Y cómo lo podemos conseguir nosotros? Y eso, sin duda, no existe en ningún lugar, en ningún lugar. Porque los demás son teóricos, mejores o peores, y muchos serán siempre mejores, ¿no? Pero que te toquen directamente el corazón, pero desde la firmeza, el convencimiento de que es posible, porque alguien lo ha conseguido, esto es único. Definitivamente. Quiero compartirte que de las satisfacciones más grandes que hemos tenido es que hemos tenido la oportunidad de dar esta capacitación a personas que venían de una autoestima sumamente apagada, bueno, en alguna ocasión, por el lado de la capacitación, Luis y yo hemos dado cursos a personas con discapacidad, con muchas situaciones limitantes por algún programa que hizo el gobierno aquí, y decían empresarios con discapacidad, se llamaba el programa. Y era un apoyo que le iban a dar a todos ellos, pero tenían que demostrar que podían y que iban a recibir unos recursos, pero que podían administrar un pequeño negocio, que tenían la autoestima, las habilidades de comercialización y todo. Y sabes que un privilegio que pensaran en nosotros. Nos hicieron la propuesta y nos dijeron, tenemos unos grupos de personas que ya se inscribieron al programa, pero necesitamos que ustedes los puedan desarrollar, puedan hacer de ellos la versión de mini empresario que nosotros necesitamos para probarles el... Y muy satisfactorio ver, David, que en ese grupo había personas ciegas,
había personas que habían estado afectadas por la polio, había personas que eran sordomudos, había toda una serie de personas que nos referían que como sus familiares se avergonzaban de ellos, normalmente no les permitieron salir de casa ni estudiar. Y ahora que tenían esta oportunidad, bueno, imagínate, ahí estaba una Luis y Andrea haciendo malabares, nos pusieron un traductor de estos así por señas. El caso es que lo que sí tuvimos en cuenta, David, fue tratarlos como si fueran completamente, estuvieran capacitados como cualquiera otra de las personas para hacer ese curso. Y así. Entonces fueron varios meses de capacitación, pero una gran satisfacción de que aprobaron y tuvieron sus propios negocios. Y en nuestro negocio, yo veo, regreso al tema de las mujeres, hemos tenido un programa donde hay mujeres que cuando comienzan su propio negocio dudan de ellas mismas, no miran a los ojos, o cuando les ha tocado a lo mejor tomar el micrófono para hacer un reconocimiento o para recibir su reconocimiento, tenían muchísimos nervios, miedo, se sentían inseguras. Y ver el proceso de estas mujeres, cómo se van empoderando, cómo se van sintiendo capaces, seguras, eso es a mí lo que me cautiva. Creo que eso es mi misión, el aprender y enseñar para que otras personas también se den cuenta de su gran potencial interno y que lo único que hagan es desarrollarlos, ¿no? Qué fantástico mensaje, Andrea, qué hermosa labor la que estáis haciendo, más allá del negocio, ¿no? Por supuesto, con las bases del negocio, pero exportando todos esos ideales y esas creencias, ¿no? A otras facetas, ¿no? Me imagino que esa capacidad para dar y recibir amor será inmensa, ¿no? Porque nunca uno se termina de saturar, ¿no? De dar y de recibir amor. Así es, por ejemplo, en el caso del grupo especial que te comento que nos tocó atender, ahí yo siempre he trabajado así, si hay paga o no, eso no ha sido una limitante para mí. En este caso, por ejemplo, el gobierno dijo, como es un plan piloto, no hay presupuesto, ¿quieren ayudar o no? Y yo de inmediato dije que sí. Pero te voy a decir que fue la recompensa más grande, fueron las cartas. Alguien ahí de las personas que estaba se le ocurre y le empieza a decir a todos que escribieran como pudieran una carta para nosotros. Y esas cartas, David, es después leerlas, bueno, para Luis y para mí fueron espectacularon el alma, ¿no? Y cuando tú recibes tanto amor, imposible no darlo. Así que yo invito a todos a que en este proyecto, que es este gran proyecto que nos pone a todos ante una posibilidad de negocio que te da la libertad financiera, sí, y esa por supuesto va a llegar porque los resultados de un trabajo pues son recompensados por ambos y muy bien. Pero más allá de lo que uno puede ganar económicamente, es que este proyecto te enfrenta primeramente a tus limitaciones para que las rompas. Te enfrenta, como decía David, a reformular un código de creencias, a que tú otra vez te renueves, seas una nueva versión de ti mismo, sin importar de dónde vienes ni qué pasado pudieras haber tenido. Es darle una vuelta a la hoja y decir, con Amway yo tengo una nueva oportunidad para hacer de mi vida algo con mucho sentido. Y entonces, no solamente en la manera en la que uno empieza a avanzar y se empieza a emocionar, actuar a pesar del miedo, o como tú dices, ¿no? Que como bien dices en el libro, hazlo con miedo, hazlo con pena, hazlo con todo, pero hazlo, porque descubrir tu potencial es una de las cosas más hermosas. La sensación de logro es única y el autodominio es lo mejor que nos va a pasar en este mundo. Si es a través de Amway y su sistema educativo, ¡wow!
una vez, y es una frase que a mí me mueve mucho, es: la educación del carácter es la clave de la prosperidad. Y la he comprobado muchas veces, David, porque la prosperidad no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver o se relaciona con una vida plena, una vida auténticamente vivida con propósito. ¿Y dónde nos van a dar estas opciones? Definitivamente Amway nos las pone sobre la mesa. Así que si vamos a ser líderes de nosotros mismos, también podemos ser líderes de mucha gente y ayudarles a ellos a ser líderes, líderes de ellos y líderes de líderes. Ayudemos a la gente a vivir mejor, no porque cambien su casa o porque cambien de coche. Ayudemos a la gente a pensar mejor, a creer en ellos, a transmitir más, a amar más, ¿no? Y ayudar a que se quiten el mármol que les sobra para que el David de Miguel Ángel aflore. Exactamente. Qué hermosa metáfora esa también. Así es. Sí, Quitarse el... te la he escuchado también en el audio y ya la conocía, pero vamos, me la he anotado porque ha sido bonito recordarla. Bueno, pues estamos ya en los minutos, se nos ha pasado el rato volando. Es realmente maravilloso escucharte, Andrea. Yo sabía que esta entrevista, como todas, pero esta en concreto, pues por la afinidad, ¿no? Sabía que iba a ser realmente interesante para mí. Y solamente, pues, una pregunta como formadora, ¿no? Como experta y profesional en ese ámbito, de todas las virtudes, de todas las habilidades, de todo lo que hay que entrenar, que son muchas, ¿no? Pero ¿tú te quedarías en concreto con una que nos recomiendes? Perseverancia. Para mí la perseverancia es una combinación de muchas virtudes a la vez. El ser perseverante, aun cuando no creyeras en mucho en todo, pero si insistieras, el mismo resultado te da la seguridad. El ser perseverante al mismo tiempo le muestra un ejemplo a los que van detrás de ti. El estar seguro de que si te quedas lo suficiente, hazlo hasta que te sientas orgulloso y satisfecho de ti mismo, el hecho de no rendirse jamás. Yo creo que la perseverancia implica eso, implica compromiso, implica enfoque, implica esa pasión, implica el que vayas por ese propósito, que no se quede en un sueño solamente, que hagas un plan de acción y que lo lleves y que lo revises, porque cuántas veces nos pasa, ¿no? Que hacemos mucho y luego volvemos y no se logró. ¿Y por qué no se logró? Tendríamos que ir haciendo como estos ajustes en el camino y pensar que siempre se puede estar mejor. Yo estoy muy agradecida de verdad, David, por este espacio, por podernos poner en contacto aún a la distancia. El hablado en España nos dio una idea de lo maravilloso que hay en el mundo por conocer, una verdadera tierra maravillosa, llena de personas apasionadas como ustedes. Son un equipo que está creciendo y que es todos y de verdad imposible el dejar de señalar esto, ¿no? Como ejemplo de perseverancia para todos nosotros y para el mundo. Así que muchísimas gracias por este espacio, David. De nada, solamente quería preguntarte una cosita más, si me lo permites, ¿no? Dime una cosa, Andrea, ¿has encontrado aquello que le da sentido a tu vida? Sí, 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 plenamente, plenamente. Y si hubiera que volver a empezar, lo haríamos otra vez. Como ahora, ¿no? Que estamos empezando ahora en medios digitales. Creo que lo que me ha llenado el alma es lo que decía en un principio, hacer una verdadera contribución. Siempre me ha apasionado el estudiar,
el comprender nuevas ideas. Los libros, bueno, me encantan, que en un principio no era como mi intención seguir leyendo, ¿no? Después de toda una vida de estudiante, según yo, ya no iba a tener que leer más. Y cuando llegamos al negocio y te empiezan a mostrar libros, pero libros de otros temas que te llenan, que te hacen crecer. Así que me volví una, pero súper fan de estar viendo quién más que libros, me encanta, y creo que este proyecto me ha llenado muchísimo en ese aspecto. Creo que no solo el proyecto, sino todo lo que amo y representa, el convivir con todos ustedes, los empresarios, con la gente que uno empieza a tener en sus equipos, el aprender de todo, de todos, y de poder hacer esta contribución hasta que nos lo permita Dios, será una constante de satisfacción en mi vida. Claro que sí. Muy bien, Andrea, pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por tu sabiduría y por tu conocimiento. Muchísimas gracias por ese enorme corazón y por esa labor que estáis haciendo. Y estaré encantado algún día, junto con el resto de compañeros que sin duda algún día llegaremos, de compartir conversaciones y pláticas en alguna playa del mundo con Luis y contigo, con Andrea Fernández. Así es que, como decía, muchísimas gracias, y si quieres decir algo más para despedirte, tienes un minutito y es tu minuto. La invitación es aprovechar el tiempo, porque no sabemos si los tenemos. Nosotros el año pasado nos tocó vivir una situación familiar con respecto a la salud de Luis, y ahí de verdad que nos sentimos como nos cambió completamente la apreciación del tiempo. Y yo te invitaría a que no lo desperdicies, porque el tiempo se va volando, el tiempo no perdona, y creo que si tenemos en las manos este gran proyecto y puede cambiar nuestra vida y la gente que nos rodea, ¿por qué no hacerlo bien ya? Está empezando un año fiscal y a mí me encantaría invitarte a que hagas una proyección, pongas esa acción continua, y que tu tiempo, hazlo, honra tu tiempo, porque acuérdate que el tiempo es lo más caro que tenemos, lo pagamos con la vida, y me encantaría que tú, al igual que nos acaba de decir David, un día también vengas y nos cuentes tu historia y cómo aprovechaste ese tiempo y cómo le diste lo mejor a tu familia porque triunfaste en tu negocio Amway. Muchísimas gracias, insisto, Andrea. Muchísimas gracias por ese hermosísimo legado y, sin duda, una historia digna de ser contada. Gracias, David. Un beso a todos. Gracias a todos, a todo tu lindo equipo. Gracias, Luis y Ana.